un vampiro despiadado, un hombre incapaz de aceptar su naturaleza y una niña atrapada en la inmortalidad. En el día de hoy les resumo Entrevista con el vampiro, espero les guste. Comenzamos en San Francisco conociendo a Louis de Pointe du Lac, un vampiro que accede a ser entrevistado por el periodista Daniel Malloy. Louis revela su naturaleza sobrenatural a Daniel y confiesa que estuvo a punto de atacarlo en un callejón, aunque este lo observa con incredulidad. Cuando de pronto, con un movimiento rápido, Louis enciende una lámpara sobresaltando al periodista y comienza a relatar su vida. Entonces nos trasladamos a 1791, en Nueva Orleans, cuando Louis aún era humano. A sus 24 años era un terrateniente dueño de una gran plantación. Sin embargo, su vida se había derrumbado tras la trágica muerte de su esposa y su hijo durante el parto. Sumido en una profunda depresión, Louis quería pasar a mejor vida, provocando a desconocidos en tabernas con la esperanza de que alguien acabara con él. Una noche, en ese estado de vulnerabilidad, un misterioso vampiro aprovechó su desesperación y se alimentó de su sangre. Pero cuando Louis estaba a punto de pasar a mejor vida, el vampiro le preguntó si aún deseaba fallecer. Roto, Louis respondió que ya había tenido suficiente, por lo que el vampiro lo arrojó a las aguas de un río. Días después, en su plantación, el vampiro reapareció. Este se llamaba Lestat de Lioncourt, quien ofreció a Louis aliviar su dolor y otorgarle una nueva vida. Así que, atraído por la promesa, Louis aceptó y se despidió para siempre de la luz del sol y vio su último amanecer. Ya en la oscuridad, Lestat lo transformó, mordiéndolo y dándole su sangre, y una vez despertó como vampiro, Louis descubrió la belleza de la noche con una intensidad que nunca había sentido. De vuelta al presente, Daniel, fascinado, interrumpe para preguntar sobre los mitos vampíricos, como si huyen de los crucifijos, cosa que Louis desmiente, aunque confirma que los vampiros usan ataúdes por seguridad, refugiándose del sol mientras duermen. Entonces, retomando su relato, Louis explica que la noche siguiente a su transformación tenía una sed insaciable de sangre que lo estaba consumiendo, por lo que acompañado de Lestat salió a cazar, y juntos eliminaron a una mujer. Además, Louis incluso bebió la sangre de una rata, aunque Lestat le advirtió que la sangre animal solo les permitía sobrevivir, pero no saciaba su verdadera naturaleza. Pero Louis, horrorizado por tener que deshacerse de humanos, se resistió, así que Lestat, burlón, lo retó a sobrevivir alimentándose únicamente de animales. Tras eso, Louis acompañó a Lestat a cazar entre la alta sociedad, ya que era la sangre favorita de Lestat, y ahí le reveló que los vampiros podían leer mentes. Sin embargo, sus diferencias persistían, pues Louis se negaba a deshacerse de personas inocentes, mientras Lestat le insistía a abrazar su naturaleza vampírica. Poco a poco, Lestat iba compartiendo su historia, confesando que fue convertido en París, aunque Louis seguía atormentado por ser un vampiro, así que harto ordenó a sus esclavos abandonar la plantación y prendió fuego a su mansión, pero Lestat lo rescató de las llamas y lo llevó a un lugar seguro. Luego, se instalaron en unas habitaciones alquiladas en Nueva Orleans. Aunque las tensiones entre ambos no cesaban, pues Lestat insistía en que Louis se alimentara de humanos, pero él seguía estando en contra y se sentía defraudado por su mentor. Sin embargo, una noche todo cambió cuando Louis fue a cazar sus animalitos. Este encontró a una niña llorando junto al cadáver de su madre, fallecida por la peste, y la pequeña suplicaba su ayuda. Louis, incapaz de controlar su sed, bebió de su sangre, cuando de pronto Lestat apareció, exponiendo su debilidad. Devastado, Louis comprendió que solo estaría en paz alimentándose de los humanos, así que Lestat le hizo un regalo. Claudia, la niña que Louis pensaba haber eliminado, estaba viva, y Lestat la convirtió en vampiro para salvarla y asegurarse de que Louis no lo abandonara. A partir de ese momento, los tres formaron una familia, con él y Louis como padres de Claudia, y Louis desarrolló un profundo cariño por la niña, aunque al principio ella era impulsiva, alimentándose sin control. Con el tiempo y con la ayuda de Lestat, Claudia se volvió feroz, cazando hasta saciarse y acabando con familias enteras. Así que durante décadas, los tres observaron cómo Nueva Orleans evolucionaba. Sin embargo, tras 30 años, Claudia comenzó a cuestionar su existencia, pues estaba atrapada en el cuerpo de una niña que deseaba ser una mujer adulta, y se enfureció con Lestat por condenarla a una infancia eterna. Pero aunque Louis intentó calmarla, explicándole la verdad sobre la noche de su transformación, sus palabras solo provocaron que empezara a odiar a ambos.
A pesar de ello, Claudia seguía queriendo a Louis como su padre, aunque veía a Lestat como un manipulador que los mantenía atados. Así que, decidida a librarse de él, tramó un plan y ofreció a Lestat 2 víctimas, unos niños a los que había envenenado con láudano, por lo que cuando Lestat bebió su sangre, los cuerpos ya estaban sin vida, y al darse cuenta de que había consumido sangre muerta, se debilitó. En ese momento, Claudia lo atacó con ferocidad y lo eliminó. Entonces arrojaron su cuerpo a un pantano, aunque Louis se arrepentía profundamente de lo sucedido, y decidieron poner rumbo a Europa en búsqueda de más vampiros. Sin embargo, Lestat reapareció en su casa, aún vivo tras alimentarse de cocodrilos y reptiles del pantano, y cuando amenazó a Claudia, Louis le prendió fuego, provocando que su casa y toda la ciudad se incendiara. Entonces Claudia y Louis huyeron en un barco, dejando atrás la ciudad en llamas. A partir de ahí, comenzaron a viajar por Europa buscando otros vampiros, pero no encontraron a nadie y creyeron ser los únicos de su especie, por lo que en 1870, padre e hija se establecieron en París, viviendo felices hasta que un vampiro los encontró. Ese era Armand, quien los invitó a una actuación de su compañía teatral secreta, donde vampiros representaban obras macabras, eliminando humanos en el escenario ante un público ignorante. Luego, Armand mostró a Claudia y Louis su refugio subterráneo, donde convivía con los demás. Pero cuando le preguntaron sobre los orígenes de los vampiros, Armand afirmó no saber nada. Además, confesó ser el único vampiro con más de 400 años que vivía en el mundo. Entonces Claudia insistió en marcharse de aquel lugar, aunque antes de irse, Santiago, otro de los vampiros, leyó la mente de Louis y le advirtió que eliminar a uno de su especie conllevaba ser ejecutado como castigo. Tras regresar a casa, Louis y Claudia empezaron a discutir, pues ella percibía el deseo de Armand de retener a Louis y sabía que su padre caería rendido ante él, abandonándola. Por lo que Louis confrontó a Armand exigiendo que dejara en paz a Claudia, aunque este confesó que la niña estaba en peligro, ya que crear vampiros tan jóvenes estaba prohibido, pues no podían valerse por sí mismos. Además, reveló que sospechaba que habían ejecutado a su creador, Lestat, y aunque Louis planeaba huir con Claudia para evitar problemas, Armand lo detuvo. Este insistió en que Louis se quedara, fascinado por su alma humana, ya que le atraía profundamente al ser un vampiro que sufría como mortal. Ahí, Armand admitió conocer a Lestat, pero no lamentaba su pérdida porque habían terminado en malos términos, así que le ofreció a Louis un lugar en su compañía, prometiendo respuestas sobre los orígenes vampíricos. Tras eso, al regresar a casa, Louis encontró que Claudia había mordido a Madeleine, una mujer a la que ofreció ser su compañera vampírica, pero Claudia fue incapaz de convertirla por su propia debilidad, por lo que suplicó a Louis que lo hiciera, argumentando que se lo debía y temiendo quedarse sola si él se iba con Armand. Entonces, Madeleine explicó que estaba destrozada por la pérdida de su hija y vio en Claudia la oportunidad de ser madre de una niña inmortal, por lo que Louis accedió y la convirtió. Sin embargo, la compañía teatral, furiosa por ese acto, capturó a los 3. Entonces, Santiago ordenó eliminar a las mujeres y encerró a Louis en un calabozo para toda la eternidad. Así que Claudia y Madeleine fueron expuestas a la luz del sol en un pozo, donde fallecieron quemadas. Minutos después, Armand logró liberar a Louis del ataúd amurallado, pero cuando este buscó a Claudia, quedó devastado al encontrar solo sus restos carbonizados. Consumido por el dolor, Louis juró vengarse, por lo que roció la casa y los ataúdes de los vampiros, provocando un incendio que iba liquidando a los vampiros dormidos, y a los que intentaban escapar, como Santiago, los ejecutó sin piedad. Tras la masacre, abandonó el lugar y se encontró con Armand, quien confesó que sabía de sus planes y no alertó a los demás, pues Louis le hizo ver su crueldad. Ahí, Armand intentó convencerlo para pasar la eternidad juntos, pero Louis, intuyendo que no lamentaba lo ocurrido con Claudia, le rechazó y huyó de París. Así que empezó a vagar solo por Europa, hasta que un día puso rumbo de nuevo a Estados Unidos. Entonces, en 1988, regresó a Nueva Orleans, donde una noche, un olor fétido lo llevó a una casa abandonada. Allí, descubrió que Lestat estaba vivo, aunque débil, y en un estado deplorable, y ambos hablaron del pasado. Lestat suplicó a Louis que se quedara con él, pero este, incapaz de perdonarlo, se alejó del lugar, y desde entonces pasó el resto de sus días sintiéndose vacío, atormentado por la pérdida de Claudia. En el presente, Louis termina su relato ante Daniel, revelando que desconoce lo que le ocurrió a Lestat, aunque el periodista, indignado, insiste en que Louis no valora su extraordinaria vida y le suplica que lo convierta en vampiro para comprender su mundo. Sin embargo, Louis se enoja con él por no haber entendido el mensaje, pues su vida realmente es una tragedia, y el vampiro se marcha de la habitación.
Finalmente, Daniel abandona la habitación con las cintas de la entrevista y conduce de vuelta en su auto decidido a compartir la historia, cuando de pronto Lestat aparece en el asiento trasero y lo muerde, ofreciéndole la oportunidad de convertirse en vampiro. Gracias por llegar hasta el final, amigo. Deja tu me gusta y no olvides suscribirte si te ha gustado el video. Comenta el siguiente resumen que te gustaría ver. Me despido hasta la próxima.